Bien, comenzaremos con la clase 2, la segunda parte de tejido sanguíneo. En esta clase revisaremos la morfología y la función de los eritrocitos, de las plaquetas, y finalmente revisaremos lo que corresponde a la morfología de estas células hemáticas. Comencemos entonces con las plaquetas. Bueno, las plaquetas corresponden a estos discos biconvexos, ¿ya? Que tienen una periferia con un haz anular, como un anillo, y este haz anular es de microtúbulo, ¿ya? Que como citoesqueleto mantiene toda la forma de la célula, contribuye a la forma de la célula y a sus cambios también, ¿ya? 15 a 20% del total de las proteínas del trombocito, de la plaqueta, está constituido por actina monomérica. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y al activarse la plaqueta, la actina se polimeriza y representa la parte contráctil de esta. ¿Ya? Posee el mayor contenido de actina y de miosina de todos los tipos celulares, salvo las células musculares. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos distinguir una zona externa y una zona interna. Fíjense que la zona interna es aquella que corresponde a la acumulación de gránulos, que pueden ser ribosomas, mitocondria, algunas estructuras como vacuolas de glicógeno, etc. Bien, veamos entonces la estructura de las plaquetas. Las plaquetas tienen un granulómero que es la parte central y alómero que es la parte periférica. ¿Ya? Acá los gránulos alfa, que la mayoría miden aproximadamente 0,2 micrómetros de diámetro, van a poseer el factor de crecimiento derivado de plaqueta, muy importante en medicina regenerativa, medicina deportiva, ¿cierto? Porque produce la mitosis celular, y el factor von Willebrand y el fibrinógeno que participan en el proceso de la coagulación. Otro gránulo que vamos a encontrar son los gránulos densos, que tienen dos poderosos vasoconstrictores, muy importantes, ¿cierto?, para que se contraigan los vasos cuando hay una ruptura. Y estos vasoconstrictores principalmente son dos, adenosindifosfato y serotonina. Y dentro del granulómero también, la parte central de la plaqueta, encontramos el lisosoma aislado, que como ustedes saben, los lisosomas son cuerpos capaces de deslizar, de romper estructura, por lo tanto, en su parte interna los lisosomas van a tener enzimas proteolíticas que son capaces de eliminar también algunos microorganismos. ¿Ya? Y el hialómero, que es la parte periférica de la plaqueta, va a contener entre 5 a 15 microtúbulos aproximadamente, que van a poder cambiar, moverse, polimerizarse de distinta manera, de tal manera que la plaqueta puede cambiar también su forma. Muy bien, veamos el ciclo vital de las plaquetas. Las plaquetas se originan en la médula ósea por una gran célula que es el megacarioblasto. Ahí la estamos viendo en la fotografía de la izquierda. Y este megacarioblasto tiene una cantidad de ribosomas bastante importante porque tiene que generar muchas proteínas. La cantidad de ribosomas es tan alta que se tiñe de manera basófila con colorantes básicos. Y eso explica por qué se ve tan intensamente teñida. Pero a medida que se van produciendo las proteínas y van desapareciendo los ribosomas, esa tonalidad va decayendo, pero el tamaño de la célula va aumentando. ¿Ya? El megacariocito todavía se encuentra dentro de la médula ósea y estos dos elementos siempre van a estar solamente en la médula ósea, no van a ser expulsados hacia la sangre periférica. Pero este megacariocito se fragmenta, su citoplasma expulsa plaqueta hacia los vasos sanguíneos y de ahí se distribuye en vía circulatoria. ¿Ya? A la derecha estamos viendo esas plaquetas, acúmulo de plaquetas, ya que están acompañando elementos mayores que son los glóbulos rojos. Todo ese proceso demora aproximadamente entre 7 y 10 días, como dice ahí, y la plaqueta tiene una vida o una función en vasos sanguíneos de aproximadamente 10 días también. Bien, ahora vamos a revisar los glóbulos rojos. ¿Ya? Vamos a estudiar su forma, vamos a estudiar la hematopoiesis, eso quiere decir cómo se forma el elemento eritrocitario. Vean acá el ciclo vital de la hematíes, que es la hematopoiesis. Todo esto ocurre en la médula ósea. ¿Ya? Las células disminuyen su tamaño, la cromatina se compacta y se tiñe con mayor intensidad y al mismo tiempo van perdiendo su basofilia, el color o el tinte azul oscuro. ¿Ya? Aparecen zonas acidófilas mientras se va diferenciando y madurando esta célula. ¿Ya? Y vamos a ver a qué corresponden cada una de estas distintas coloraciones. ¿Ya? Pero lo primero que hay que decir
y que todo parte por la unidad formadora de colonias eritroide. Esa es una célula madre unipotente, es específica para la serie eritrocítica, ¿ya? Y todo ese proceso va a llevar como consecuencia desde la unidad formadora de colonia eritroide un proeritroblasto, ¿ya? Una célula que también es grande, mide entre 16 y 20 micrómetros, ¿ya? El núcleo también es grande y una basofilia moderada. Y acá en las imágenes ya vemos la tercera célula, que es el eritroblasto, ¿ya? El eritroblasto propiamente tal. Fíjense que una célula con núcleo grande, muy basófila. Viene el eritroblasto basófilo posteriormente, que es mucho más oscuro porque está activo, está produciendo una gran cantidad de ribosomas, se está preparando para la biosíntesis de una proteína esencial en este elemento, que ustedes ya pueden deducir cuál es, ¿ya? Entonces, el eritroblasto basófilo se llama así porque es extremadamente afín con colorante básico como el giemsa, ¿ya? O por la hematoxilina, porque podríamos hacer una tinción de hematoxilina y eosina, también se teñiría en este caso con hematoxilina, ¿ya? Y después se diferencia, se transforma en un eritroblasto policromatófilo. Fíjense en este eritroblasto policromatófilo. Nosotros, naturalmente, tenemos un ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, que le da el tinte violeta al eritroblasto basófilo. Pero esos elementos, esos organelos, producen hemoglobina. Y la hemoglobina se tiñe con la eosina. De tal manera que eso explica por qué el eritroblasto adquiere dos tonalidades distintas. Una violeta en su citoplasma, pero el mismo citoplasma también tiene una tonalidad ahora más rosada que corresponde a la hemoglobina. Entonces tiene dos tonalidades, por eso lo llamamos eritroblasto policromatófilo, ¿ya? Y después viene el eritroblasto ortocromático, que tiene ya una abundante cantidad de hemoglobina, que lo vemos en el citoplasma ya con una coloración más definitiva, no tan basófila. Todo este elemento lo encontramos exclusivamente en la médula ósea y tienen núcleo, por lo tanto son blastos, eritroblastos, ¿ya? Ahora, ese núcleo se pierde durante la hematopoiesis, se pierde la misma médula ósea, y lo que queda como residuo, ya anucleado, es el reticulocito, que en el fondo es el citoplasma con ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, escaso pero existente, y forma este reticulado que estamos viendo ahí. Lo llamamos por lo tanto esta célula el reticulocito. Reticulocito que sigue expulsando esos ribosomas, ya se van desintegrando también, aparece más hemoglobina para finalmente encontrar la célula o la estructura madura que llamamos eritrocito, ¿ya? Entonces, eritro viene del griego, que significa rojo, ¿ya? Y veamos acá esta célula roja, que el proceso completo de la hematopoiesis demora aproximadamente 5 días. Por lo tanto, cuando nosotros nos vemos sometidos a niveles de hipoxia, ¿ya? Se produce una hormona que es la eritropoyetina, ya que es realmente una glucoproteína producida por las células intersticiales renales, y estas células intersticiales renales tienen sensores para el oxígeno. Por lo tanto, va a liberar eritropoyetina, ¿ya? Que va a viajar a través de la sangre y va a impactar sobre la unidad formadora de colonia eritroide, sobre los eritroblastos, sobre el eritroblasto basófilo, y va a desencadenar estos procesos hematopoyéticos de manera más abundante. Acá vemos un eritroblasto ortocromático típico, ¿ya? Lo podríamos encontrar excepcionalmente también en la sangre periférica como esta. Vemos esta estructura que tiene el núcleo bastante esférico, ¿ya? Y esto generalmente aparece en un paciente que ha sufrido una esplenectomía, ¿ya? Se le retira el vaso y vemos estas células, ¿ya? Y también arriba vemos otro eritrocito con puntos cromatínicos que van a estar presentes también en estos sujetos. ¿Por qué? Porque el vaso tiene como función principal eliminar a estos elementos de la sangre, a los elementos eritrocitarios, en este caso el núcleo de ese glóbulo rojo va a ser extraído por los macrófagos del vaso, y también esos fragmentos nucleares, ¿ya? Y de ribosomas que encontramos en alguna otra célula también van a ser fagocitados en el vaso. Y un paciente que no tiene vaso, por lo tanto, va a tener una abundancia de estos elementos.
Y esta es la célula previa al glóbulo rojo ya maduro, ya que es el reticulocito, por este reticulado de ribosoma. Permanece como tal solamente un día en sangre, ¿ya? Luego se transforma, se diferencia en un glóbulo rojo maduro. Si los reticulocitos están elevados durante los días seguidos y no hay aumento de los glóbulos rojos, es porque existe pérdida de glóbulos rojos, ¿ya? O sea, naturalmente estos elementos tienen que, después de una anemia o de una hemorragia, van a subir drásticamente porque la médula ósea los libera de manera prematura, van a subir en la sangre periférica, ¿ya? Pero tienen que después diferenciarse y madurarse en glóbulos rojos. Si eso no ocurre, es porque hay pérdida de glóbulos rojos en alguna parte del cuerpo de este paciente, ¿ya? Hay un colorante que es el azul cresil brillante que se utiliza al 1% aproximadamente, ¿ya? Y tiene la capacidad de mostrar claramente esta célula en un frotis sanguíneo, ¿ya? Con la tinción de Mike Giemsa no se nota claramente, pero con el colorante azul cresil brillante al 1%, en 0,04% de oxalato potásico, se va a producir la coagulación de los ribosomas y se concentra este material basófilo formando este reticulado. Bien, veamos ahora la forma de estos glóbulos rojos. A la izquierda estamos viendo dos fotografías obtenidas con el microscopio electrónico Garrido. ¿Ya? Los electrones con esta tecnología barren la superficie y forman una imagen con electrones secundarios, ¿ya? Luego se colorea digitalmente. Entonces tenemos que esta forma es una forma bicóncava que entrega un 30% de mayor superficie que una esfera con igual cantidad de hemoglobina, y los glóbulos rojos se clasifican según su color, y el color va a depender de la cantidad de hemoglobina que posean. Por lo tanto, lo podríamos encontrar hipocromos, normocromos o hipercrómicos, ¿ya? Lo que es poco frecuente esto último. ¿Ya? La hipocromía ya se debería a una deficiencia generalmente de hierro, ¿ya? El hierro es fundamental para la formación de hemoglobina, pero no para la producción de glóbulos rojos. Entonces, si falta hemoglobina, va a ser principalmente y generalmente por carencia de hierro, los glóbulos rojos se teñirían de manera deficiente, ¿ya? Hay una vitamina, que es la vitamina B12, que en conjunto con el ácido fólico son necesarios para la biosíntesis de ADN, por lo tanto son fundamentales para la producción de los glóbulos rojos, en términos de cantidad, ¿ya? Ahora, hay algunas patologías, ¿ya?, que producen cambio en el tamaño de los glóbulos rojos, y eso lo llamamos anisocitosis, en donde los glóbulos rojos pueden ser grandes, macrocíticos, ¿cierto?, o pequeños, microcíticos. Y podría cambiar la forma de los glóbulos rojos, y esa patología lo llamamos poiquilocitosis, que es la condición que nosotros vamos a observar al microscopio, y esa poiquilocitosis podría deberse generalmente a intoxicación con metales pesados o algún veneno que ha entrado a la circulación sanguínea del paciente, ¿ya? El glóbulo rojo, ya, como ya les he dicho, es un disco bicóncavo, que es un diámetro un poco mayor cuando está circulando en sangre porque está hidratado, 8 micrómetros aproximadamente, ¿ya? Y luego cuando nosotros lo observamos en el microscopio son aproximadamente 7 micrómetros, ¿ya? La superficie total de un glóbulo rojo es aproximadamente 140 micrómetros cuadrados y se demora aproximadamente 5 días en madurar, pero lo importante acá también es que tiene una vida media de 100 a 120 días y es eliminado principalmente en el hígado y en el vaso. Entonces ustedes podrán deducir qué pasaría en un paciente que tiene una esplenectomía, ¿ya? Los glóbulos rojos van a ir a morir principalmente en el hígado, ¿ya? Ahora, en la fotografía de la izquierda estamos observando una fotografía electrónica de Garrido, donde se observa dentro de un vaso sanguíneo glóbulos rojos y leucocitos, y a la derecha estamos observando con la microscopía electrónica de transmisión un glóbulo rojo que va pasando por un capilar, ¿ya? Este glóbulo rojo tiene un diámetro de 7 a 8 micrómetros, pero muchos capilares miden 5 micrómetros de diámetro. Por lo tanto, este glóbulo rojo, que vive entre 100 a 120 días, tiene esa capacidad de deformarse, ¿ya?, porque tiene una proteína estructurales que tienen esa propiedad en la membrana plasmática y la parte interna de su citoplasma,
lo vamos a ver con más detalle en las próximas imágenes, pero este glóbulo rojo se deforma, cambia su forma gracias a esa flexibilidad proteica y al pasar este capilar tan estrechamente recupera nuevamente su tamaño. Ahora, esto produce un daño en el glóbulo rojo y va exponiendo alguna sustancia como el ácido fólico, el ácido ciálico, y se expone tanto ácido ciálico en algún momento que este ácido ciálico es capturado ya por los macrófagos en el vaso o en el hígado y este glóbulo rojo es destruido. ¿Ya? Por lo tanto, a los 100, 120 días este glóbulo rojo es eliminado completamente. Bien, esto era lo que les comentaba con respecto al cambio de forma que tiene como propiedad el glóbulo rojo. El glóbulo rojo puede cambiar de forma al atravesar un capilar de menor tamaño, de menor diámetro, y eso es gracias a estas proteínas integrales, como la glucoforina, proteína banda 3, anquirina, etc. Pero en algunos pacientes puede haber una falla genética que impide la unión de espectrina a la proteína de banda 4.1, o en algunos casos ni siquiera está presente la proteína de espectrina en algunos pacientes. ¿Qué pasaría en este caso? La célula no tendría, este elemento no tendría la forma bicóncava y tendría dificultades para cambiar su forma al atravesar un capilar de bajo tamaño, de bajo diámetro. ¿Qué se hace en estos casos? Una esplenectomía. Se extrae el vaso y generalmente con el simple hecho de extraer el vaso ya se evita la muerte de esta célula de manera prematura, de manera precoz en el vaso, porque el vaso es un control también, hace las veces de control de calidad para los glóbulos rojos. Por lo tanto, cualquier glóbulo rojo alterado es eliminado por los macrófagos del vaso. Y si no hay vaso, estos glóbulos rojos tendrían una vida media mayor a pesar de que están alterados. ¿Ya? Y esto es la esferocitosis. ¿Ya? Aquí está la condición genética que les comentaba recién, en donde el glóbulo rojo no tiene espectrina o está alterada la espectrina. Aprovechamos de ver esta imagen también para analizar ese leucocito. Fíjense que ese leucocito tiene un tamaño levemente superior al glóbulo rojo. Hay otras condiciones patológicas también que estamos observando acá, que corresponde a una anisocitosis. Ya hay glóbulos rojos más pequeños de lo normal, por lo tanto una anisocitosis microcítica, pero también hay otros glóbulos rojos más grandes de lo normal. Por lo tanto, es una anisocitosis microcítica y macrocítica al mismo tiempo. Posiblemente esta imagen corresponde a un paciente ya que no tiene el vaso. Veamos entonces ahora una lámina muy breve sobre los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos en el ser humano están clasificados en 4 grupos, A, B, AB y grupo O, ¿ya? Porque tienen esos antígenos de superficie. ¿Ya? Los grupos sanguíneos entonces están conformados principalmente por glucoproteína, en donde un 75% son polisacáridos, 25% proteína, pero todos estos elementos eritrocitarios tienen una glucoproteína que es la sustancia H, y esta sustancia H, dependiendo si el sujeto hereda el gen A, el gen B o ninguno de estos genes de sus progenitores, va a desarrollar el antígeno A o el antígeno B o ambos. ¿Ya? Pero no son solamente los únicos grupos sanguíneos, hay otros. El grupo sanguíneo M, N, S, P y el más común, ¿cierto? Que ustedes probablemente han escuchado, que es el grupo RH. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos combinaciones. Un sujeto puede ser ARH positivo o negativo, BRH positivo o negativo, y así sucesivamente. ¿Ya? Los pacientes, los sujetos, ¿cierto? Podrían desarrollar la formación de anticuerpos si son expuestos a glóbulos rojos para los cuales ellos no están preparados, porque para esos pacientes receptores, por ejemplo, de un paciente grupo A que recibe sangre B, va a desarrollar anticuerpos contra estos glóbulos rojos. ¿Ya? Pero en el primer momento la reacción inmunológica no va a ser tan potente. Pero si este sujeto por segunda vez recibe sangre equivocada, recibe sangre de un grupo que no es el correcto, va a desarrollar una reacción extremadamente grande que va a producir la hemólisis de estos glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van a ser destruidos, ¿ya? Y la mayor parte de esta hemoglobina podría quedar incluso taponeando los glomérulos renales, y los pacientes a veces quedan también con diálisis muy prolongada, meses, incluso podrían ser
dependiente de máquina dializadora de por vida o perder incluso completamente su función renal, lo que desencadenaría finalmente un trasplante de riñón. Estudiemos ahora la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 globinas y 4 grupos hemo, ya con fierro, ya. Y la concentración normal en el hombre va de 13 a 18 gramos por decilitro de sangre y la mujer va de 11,5 a 16,5 gramos por cada 100 ml de sangre. Entonces, levemente inferior la concentración de hemoglobina en la mujer que en el varón. Nosotros podemos encontrar 3 tipos diferentes de hemoglobina en la sangre humana. Una hemoglobina que es la predominante, 96% de hemoglobina A, que va a tener 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, que es un 2%, va a preservar las 2 alfa, pero va a tener 2 cadenas delta. Y un 2% también lo vamos a llamar hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Ya? Esta última, la hemoglobina fetal, tiene una alta afinidad para mantener el oxígeno. ¿Ya? El eritrocito no tiene mitocondria, por lo tanto tampoco genera ATP, no tiene organelo para producir la reparación de esta célula cuando comienza a ser dañada. ¿Ya? Y la hemoglobina tiene gran afinidad incluso con el monóxido de carbono. Se une fuertemente a este elemento y no lo libera a los tejidos. Y en este caso, cuando hay baja concentración de monóxido de carbono, es suficiente para saturar la hemoglobina y impedir que la hemoglobina se sature con oxígeno, por lo tanto el sujeto muere rápidamente por esta deficiencia en el transporte de oxígeno, causada por saturación de la hemoglobina por monóxido de carbono. Bien, revisemos ahora lo que corresponde a una patología clásica descrita en los glóbulos rojos, que es la anemia falciforme. Primero, hagamos una definición y revisemos la etiología. Es una anemia hemolítica por anomalía intracorpuscular que es debida a una mutación puntual donde el ácido glutámico, que es un aminoácido polar, que tiene mucha afinidad con el agua, ¿ya?, es reemplazado por otro aminoácido no polar, ¿ya?, que no tiene ninguna afinidad con el agua. Eso ocurre en el residuo 6 de la cadena beta-globina, ¿ya? Pero acá la hemoglobina que nosotros conocemos como hemoglobina tipo A es reemplazada y cambia su nombre por hemoglobina tipo S, ¿ya? Como es un rasgo autosómico recesivo, ambos padres deben poseer la hemoglobina S, ¿ya?, para ser heredado. De tal manera que hay un 25% de probabilidad si los dos son portadores, ¿ya?, si ambos progenitores son portadores. Veamos ahora un poco de fisiopatología. La hemoglobina S tiene menor solubilidad que la hemoglobina A, por lo mismo, por este cambio de aminoácido, uno que es polar por un no polar, ¿ya?, el glutámico por la valina, ¿ya? Entonces, en la forma desoxigenada, que al pasar por los procesos de nucleación, polimerización y alineamiento, la hemoglobina S forma lo que se llaman los tactoides, ya que es una red gelatinosa de polímero fibroso. Esto incrementa la rigidez de la membrana eritrocitaria, lo que es catastrófico para la célula, porque, como ya hemos estudiado, la membrana eritrocitaria es extremadamente flexible, mantiene la capacidad de formarse cuando pasa a través de un capilar, pero recupera rápidamente su forma, ¿ya? Si esto se altera, la membrana queda deformada hasta adoptar la forma de hoz, ¿ah?, o como una media luna, que es característica, que es lo que estamos viendo en esa fotografía. Al inicio, la falciformación o la formación falsa con esta, como esta hoz, ya esta semiluna de eritrocito, resulta en un comienzo reversible. Pero al repetirse los episodios de esto cada vez se torna irreversible, aún estando en estado oxigenado de la hemoglobina, porque en estado desoxigenado tiene esta forma de hoz, pero en estado oxigenado la hemoglobina recupera su forma normal. Pero esto es los primeros días ya de formación de esta hemoglobina presente en este glóbulo rojo nuevo, ¿ya? A medida que va transcurriendo el tiempo, esta capacidad se ve alterada, ¿ya? Al precipitarse la hemoglobina S, también se lesiona secundariamente la membrana eritrocitaria. Por lo tanto, la semipermeabilidad comienza a perderse, se pierde potasio y agua intracelular, se empieza a ganar calcio, que disminuye el volumen citoplasmático y aumenta la hemoglobina, ¿ya? La concentración de la hemoglobina aumenta porque se comienza también a liberar al plasma, ¿ya? Los eritrocitos se tornan menos flexibles para atravesar capilares y vénulas, favoreciendo la vasooclusión. Y aquí hay un tema también
Importante porque es seguido con isquemia, al no poderse transportar oxígeno a los tejidos. Viene la destrucción prematura, con una sobrevida de aproximadamente 20 días. ¿Ya? Debemos recordar que los glóbulos rojos viven entre 100 y 120 días, pero en estos pacientes, estos glóbulos rojos, con este tipo especial de hemoglobina alterada, apenas viven 20 días. ¿Ya? Esta destrucción se realiza principalmente en los sinusoides del vaso, sinusoides esplénicos, que retiran, como función normal, eritrocitos anormales de la sangre periférica. Pero en el mismo vaso comienzan a producirse algunos infartos y fibrosis repetidos, y se produce, sumando esta fibrosis con los infartos, deja de llegar oxígeno, nutrientes, ya sangre en el fondo a estos vasos que están por dentro del órgano llamado vaso, y se produce la autoesplenectomía, de tal manera que el vaso es destruido finalmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, los síntomas se manifiestan aproximadamente a partir del sexto mes de vida. ¿Ya? Se observan palpitaciones, palidez, fatiga, ictericia, colelitiasis también se ha documentado, ¿ya? Debido a la anemia hemolítica. ¿Ya? También se puede correlacionar con fiebre y susceptibilidad a algunas infecciones, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, etc. También se ha observado osteomelitis por salmonela. En el fondo los pacientes también quedan más susceptibles a infecciones bacterianas, por lo tanto se tienen que vacunar. ¿Ya? Hay también un síndrome, el síndrome de mano-pie, y la dactilitis, que es la inflamación en los dedos de estas extremidades. ¿Ya? Esto es el primer signo en lactante. ¿Ya? También hay retraso del crecimiento porque el organismo destina el recurso a la formación de glóbulos rojos en desmedro del crecimiento. Hay úlceras crónicas en miembros inferiores también porque los capilares sanguíneos se obliteran, se cierran, algunos se infartan, ¿ya? Dolor osteoarticular, necrosis también aséptica en la cabeza femoral, etc. ¿Ya? En algunos pacientes también puede observarse dolor renal, problemas renales, ¿ya? Un dolor renal referido, ya, porque el riñón tiene pocas terminaciones nerviosas sensitivas al dolor, ya, por lo tanto se refiere ese dolor y se irradia a otra zona, ya. Y los portadores que son heterocigotos, ya, con rasgo drepanocítico, ya, drepanocíticos son células que son glóbulos rojos muy arrugados, muy pequeños, ya, como estrellas, ya. Y los portadores van a tener una mezcla, ¿cierto? Porque genéticamente tienen la hemoglobina del adulto y la falciforme, pero suelen ser asintomáticos. ¿Ya? Son raras las crisis, salvo en condiciones de hipoxia, los pacientes que son portadores. Cuando sufren deshidratación, cuando están en ejercicio extremo por la misma generación de hipoxia y la acidosis. La acidosis disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo tanto, al tener menos oxígeno, la hemoglobina podría estar alterada también en estos pacientes heterocigotos que, como ya les dije, manifiestan la enfermedad, pero de manera muy suave, o en algunos casos son completamente asintomáticos. ¿Ya? En el laboratorio, ¿qué vamos a observar? En la sangre periférica vamos a encontrar, cuando tomamos una muestra de este tipo, anemia normocítica y normocrómica. Eso quiere decir que los glóbulos rojos están normales, tanto en forma y tamaño, pero son menos. ¿Ya? La hemoglobina va a estar baja, entre 6 y 10 gramos por decilitro, en un hematocrito también disminuido entre 18 y 30%. ¿Ya? Reticulocitosis 10 a 20%, sabiendo que lo normal es 1%, etc. ¿Ya? En algunos casos, también al frotis, vamos a ver un predominio de drepanocitos, que son estas células pequeñas, arrugadas, eritroblastos ortocromáticos, que son eritroblastos que naturalmente deberían estar en la médula ósea, pero que salen a circular porque también tienen capacidad de transporte de oxígeno, no tan eficiente como el glóbulo rojo ya maduro, pero colabora en esa circunstancia. ¿Ya? Y podríamos ver en algunos casos una anisocitosis. ¿Qué significa anisocitosis? Diferencia del tamaño, ya donde vamos a encontrar macrocitos. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Transfusión de glóbulos rojos, ya, glóbulos rojos normales, porque de esa manera tenemos 100 a 120 días de
suministro de oxígeno por parte de estos glóbulos rojos, ¿ya? Suplemento de ácido fólico, porque sabemos que el ácido fólico, al igual que la vitamina B12, favorece la formación de ADN para formar nuevos glóbulos rojos. También se hace un tratamiento profiláctico con, en algunos casos, antibiótico, ¿ya? Especialmente cuando el paciente está en crisis, ¿ya? Y la vacunación contra el Haemophilus influenzae, neumococo, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se previene todo esto en los pacientes? Una adecuada hidratación, oxigenación normal, uso analgésico, se limita también el ejercicio físico para que no entre en hipoxia, ¿ya? Y bueno, un consejo genético final, cuando estos sujetos deciden ser padres, ya para hacer pruebas de genético también a las parejas de estos pacientes. Muy bien, comencemos entonces el estudio morfológico detallado de cada una de las células. Acá en el centro encontramos dos células nucleadas, a diferencia de las que están en la periferia, que son anucleadas, son los glóbulos rojos, bicóncavos, pero el de la izquierda tiene un tamaño levemente superior al de los glóbulos rojos. Su núcleo abarca principalmente la mayor parte de la célula y corresponde a un linfocito. La célula de la derecha, bastante más grande, y puede llegar a medir hasta 15 micrómetros, 15, 18 micrómetros de diámetro, es binucleada. Fíjense, sus gránulos se tiñen con eosina, al igual que la hemoglobina de los glóbulos rojos. Por lo tanto, al teñirse con eosina, es un eosinófilo. Fíjense en esta imagen. Estudienla, revísenla, vean qué les llama la atención. Primero, vean los glóbulos rojos. La cantidad de los glóbulos rojos es bastante menor que lo que hemos visto en otras fotografías, por lo tanto este paciente tiene una anemia, ¿ya? No solamente hay una menor cantidad de glóbulos rojos en el frotis, sino que también la cantidad de hemoglobina que se ve en el glóbulo rojo es bastante menor, lo que hace que su centro, que es bicóncavo, sea mucho más extenso, ¿ya? Hay una menor cantidad de hemoglobina en cada uno de estos glóbulos rojos. Las tres células superiores ya tienen morfología normal y similar, por lo tanto corresponden a células que son multilobuladas, ¿ya? La mayoría de ellas tiene 3 o más lóbulos, y estas corresponden a los neutrófilos, cuya función principal es combatir y eliminar bacterias no solamente en la sangre, sino que también en los tejidos. Y abajo aparecen dos células donde predomina el núcleo, poco citoplasma, el tamaño es levemente superior al del glóbulo rojo y corresponden a los linfocitos. Observemos ahora la siguiente fotografía. Fíjense los glóbulos rojos y el elemento nucleado que observamos ahí en esa fotografía. Los glóbulos rojos presentan una diferencia en la forma, lo que llamamos poiquilocitosis, que en este caso es moderada, ¿ya? Vemos 5 plaquetas distribuidas a lo largo de la fotografía y un elemento nucleado que corresponde al linfocito. Los linfocitos más pequeños pueden llegar a medir 7 o 8 micrones, los más grandes pueden llegar a medir 15 micrómetros, pero se nota claramente porque el núcleo predomina por sobre el citoplasma. Aquí en esta imagen observamos un paciente que tiene anemia perniciosa, ¿ya? Fíjense los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una gran cantidad de hemoglobina. La anemia perniciosa es generalmente por una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 viene a través de la alimentación y absorbida principalmente en el intestino delgado y en menor cantidad en el intestino grueso, ¿ya? Los pacientes, al tener una baja cantidad de glóbulos rojos, la hemoglobina que se está produciendo no se reparte en células hijas, por lo tanto se mantiene hasta la maduración de estos glóbulos rojos. Fíjense que están repletos de hemoglobina, son células también más grandes, por lo tanto aquí encontramos una diferencia en el tamaño, a eso lo llamamos anisocitosis, ¿ya? Y esa anisocitosis es macrocítica. Al mismo tiempo encontramos en la fotografía, en la zona superior, un neutrófilo. ¿Cómo sabemos que es un neutrófilo? Porque tiene 3 o más lóbulos y su citoplasma se tiñe también de manera más bien homogénea, ¿ya? Y estas células son bastante grandes, pueden llegar a medir 18 micrómetros aproximadamente, a diferencia de la célula que encontramos más abajo, que es un linfocito, que mide entre 8 o 9 micrómetros, ese que estamos observando en esta fotografía a nivel inferior. Bueno, en esta célula el paciente presenta glóbulos rojos normales. En el centro encontramos una célula gigante, macro, ¿cierto?
Este es un monocito. Monocito tiene también bastante citoplasma, núcleo gigante, y esta célula es capaz entonces de movilizarse desde la sangre a los tejidos y transformarse en una célula gigante que es el macrófago. ¿Ya? Ahí en la fotografía también encontramos una gran cantidad de plaquetas que son de menor tamaño, pero tiene una coloración similar al núcleo de este monocito. En esta imagen encontramos dos células nucleadas. Una corresponde a la célula de la izquierda, que es el neutrófilo, un neutrófilo atípico porque tiene granulación tóxica. Eso quiere decir que ha madurado rápidamente, sin la mitosis sucesiva correspondiente, por lo tanto ha preservado una gran cantidad de lisosoma que también le va a ayudar en la función, que es principalmente eliminar bacterias. ¿Ya? Y a la derecha encontramos un basófilo, y se llama así porque tiene la capacidad de unir colorantes básicos, al igual que el núcleo. Sus organelos, acá en este caso los gránulos secundarios, se tiñen intensamente con la tinción de Giemsa, lo que le da esa tonalidad muy oscura. ¿Ya? El basófilo, en algunos casos, tiene tantos gránulos que enmascara ese núcleo y es difícil de observar. En esta fotografía observamos una médula ósea normal de un sujeto sano, adulto, y vemos claramente una médula ósea roja, hematopoyética, formadora de sangre, una célula grande que son los megacariocitos, y también encontramos células reticulares con capacidad de almacenar lípidos, lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, eso hace un balance entre médula ósea roja y médula ósea amarilla. En esta otra imagen, por el contrario, encontramos una alta cantidad de médula ósea roja en un sujeto adulto. Nos vemos ese balance entre médula ósea amarilla y médula ósea roja, ya en una zona que podría ser una zona de hueso esponjoso, la zona interna medular. Deberíamos encontrar un balance entre médula ósea amarilla y médula ósea roja, y aquí encontramos principalmente más de un 90% de la celularidad correspondiente a célula hematopoyética. Este es un caso entonces de leucemia. Estas células comienzan a proliferar descontroladamente, pasan a los vasos sanguíneos y esos pueden ser contabilizados, cuantificados en la sangre periférica. Una foto con mayor aumento del mismo paciente, ahí podemos observar células hematopoyéticas y destaca una gran célula que es el megacarocito, que es la célula formadora de plaquetas. En un sujeto de similar edad, ya en lo que correspondería a un hueso esponjoso, en la zona central encontramos médula ósea, donde hay un predominio de médula ósea amarilla por sobre la médula ósea roja. Solamente encontramos pocas islotes hematopoyéticos. Esto corresponde principalmente a una anemia aplástica. Fíjense en esta imagen, los glóbulos rojos tienen una forma esferoide, por lo tanto esta condición patológica es una esferocitosis, y principalmente se debe a la falta de unión de la espectrina con otro elemento de la membrana plasmática como proteínas integrales, de tal manera que el glóbulo rojo es incapaz de mantener una forma bicóncava. Esta es una condición determinada genéticamente. También podemos observar una célula nucleada, fíjense en el tamaño, levemente superior que el glóbulo rojo, es un linfocito. Muy bien, estimados alumnos, hemos llegado al término de esta clase de sangre. Estudiamos lo que es la sangre, cómo está constituida, estudiamos los elementos leucocitarios, glóbulos rojos y plaquetarios. Finalmente hemos estudiado cómo poder diferenciar cada uno de estos elementos en un frotis sanguíneo. Con detalle hemos estudiado también la morfología de estos elementos con la finalidad de que podamos distinguirlo en un frotis sanguíneo. Algunas patologías como leucemia, como anemia también fueron descritas, por lo tanto espero que esto contribuya en su proceso formativo como estudiante de la salud.